buenas noches para todos nuestros hermanos que se encuentran en este momento conectados. En el día de hoy queremos dar la bienvenida y la presentación de un trabajo y un tema muy interesante como lo es la unión y unificación a partir de la codificación espírita. Nuestro conferencista, nuestro charlista en el día de hoy, José Ángel Cueto, se encargará de deleitarnos con su magistral presentación. Nuestro hermano José Ángel Cueto, nacido en Cartagena, Bolívar, hace ya 31 años y de condición civil soltero, con un perfil profesional universitario, ingeniero civil, con maestría en ingeniería estructural, trabajador incansable del Centro de Estudios Juana de Angeli desde 2010, orientador de grupos juveniles en el CEJA justamente, lleva y ha tenido una formación para trabajadores espíritas de de pasistas y formación mediúnica. En ese sentido, vamos a darle la bienvenida a José Ángel Cueto para que dé inicio a esta maravillosa e interesante temática del día de hoy, unión y unificación a partir de la codificación espírita. José Ángel Cueto, el público espera. Adelante. Buenas noches a todos. Gracias, Fanor. Bueno, voy a compartir pantalla. Me avisan si no hay inconveniente. ¿Se ve mi pantalla ya? Todavía no. ¿Ya se ve mi pantalla? Ahora sí, ya está. Perfecto. Bien, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos para desarrollar este estudio, que no es más, como lo acabo de decir, un estudio, una capacitación bajo la dirección de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, el Departamento Doctrinario, que es, al final de cuentas, un trabajo mancomunado de muchos trabajadores que tenemos un único objetivo, un único fin, y es tratar de incentivar en nuestras instituciones espíritas el fortalecimiento del área doctrinaria. Recordemos que la doctrina espírita, para su divulgación y para su sostenibilidad como institución, necesita tener claras sus bases en sus trabajadores espíritas. Por eso hoy vamos a desarrollar una temática que no es menos importante y que con el pasar de los años, sobre todo los últimos 20 años, se ha venido hablando muchísimo a nivel mundial, como es el tema de la unión y la unificación a partir de la codificación espírita. Vamos a desarrollar dos conceptos que son importantes en el trabajo espírita, como son el de la unión y la unificación. Pero el ejercicio que vamos a hacer hoy, que es, digamos, el plus o lo un poquito diferente, es que nos vamos a centrar exclusivamente en la codificación espírita. Vamos a intentar hacer un estudio metódico de lo que Allan Kardec nos entrega al respecto. Para iniciar, vamos a recordar una frase que se encuentra en el capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo, los obreros de la última hora, exactamente en el núcleo temático que desarrolla los obreros del Señor, donde el Espíritu de verdad nos entrega un mensaje muy interesante que vamos a profundizar con mayor detenimiento más adelante, pero que a modo de introducción vamos a analizar en este párrafo, cuando dice: felices que hayan dicho a sus hermanos, trabajemos conjuntamente y unamos nuestros esfuerzos a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida. Si nosotros pudiéramos decir
cuál es el mensaje dentro de la codificación que nos invita a nosotros de una forma directa a trabajar en la unión y en una invitación donde el Espíritu de verdad, quien es el Espíritu que lidera la congregación de espíritus que conforman el Consolador prometido, nos invita a que trabajemos conjuntamente. Unamos nuestros esfuerzos a fin de que cuando el Señor llegue, encuentre la obra concluida. Como lo dije en un principio, vamos a analizar con más detenimiento este mensaje, pero por el momento vamos a hacer un pequeño viaje, un poco rápido, bastante somero, sobre cómo Allan Kardec llega al trabajo que nos permite a nosotros hoy tener la doctrina espírita. Cuando nosotros hablamos de espiritismo, tenemos que hablar necesariamente del codificador, de Allan Kardec. No porque lo idolatremos, ni porque lo veamos como una deidad, sino porque él, con su trabajo, con su entrega, con su renuncia, es el gran responsable, junto con el trabajo mancomunado de otros grandes trabajadores y del mundo espiritual, para que nosotros tengamos hoy la doctrina espírita. Pero esto es una historia que tiene un cuento más o menos extenso, Y esta historia, que es una historia un poco extensa, inicia en la última cena. Y es precisamente cuando Jesús, reunido con los apóstoles, les dice que él habría de enviar otro consolador. Pedro, que estaba preocupado porque ya el Maestro Jesús les había dicho que su hora de partir había llegado, le preguntó: Maestro, ¿y qué va a hacer de nosotros cuando tú partas? Y el Maestro Jesús le dijo: si me amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre y Él os enviará otro consolador. Y luego al final de ese mensaje dice: Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Ese proceso en el que el consolador que el Maestro Jesús había prometido se iba a hacer una realidad, habría de tardar aproximadamente 19 siglos. La Iglesia Católica habría de tomar el mando como la religión única del Imperio Romano. Íbamos a caer en un sinnúmero de abusos, de vicios, intereses personales. Y solo hasta cuando la humanidad se encontrara ya estructurada, no solamente moral, sino intelectualmente, habría de cimentarse esa propuesta consoladora. Porque eso es el espiritismo. Cada vez que nosotros hablemos del espiritismo, tenemos que recordar que el espiritismo es una luz para nuestras vidas. Es la expresión máxima del cristianismo, o si se prefiere, es el cristianismo redivivo, porque como lo dijo el propio Maestro Jesús, ese consolador prometido, que se traduce en la doctrina espírita, había de enseñarnos muchas cosas y nos haría recordar las enseñanzas del Maestro Jesús. Y fue así que el 3 de octubre del año 1804, en la ciudad de Lyon, en Francia, Allan Kardec, que tendría el nombre de Hipólito León de Nizar-Ribail, habría de reencarnar para poder consumar esta propuesta consoladora. Sin embargo, habrían de ocurrir otros fenómenos que nos iban a permitir a nosotros poder tener la doctrina hoy en día, como el fenómeno que ocurrió el 31 de marzo de 1848 con los fenómenos de Hydesville, en el condado de Wayne, en Nueva York, donde estos fenómenos permitieron que los fenómenos mediúnicos se fueran popularizando y en cierta forma apareciera lo que conocemos como el espiritualismo moderno, que no es más que la antesala a lo que es la doctrina espírita. Allan Kardec es realmente el ejemplo que nosotros debemos tener en nuestras vidas de lo que es ser el verdadero espírita. Porque tuvo dificultades, tuvo pruebas, tuvo una serie de inconvenientes, pero que nunca bajó los brazos, y a través de toda esa entrega mancomunada nosotros hoy podemos tener ese mensaje consolador. A tal punto que nosotros podemos decir que Allan Kardec es el estandarte de la unión y la unificación que debe prevalecer entre los llamados a formar parte de las filas espíritas. Allan Kardec, el codificador, es el estandarte, es decir, es el abanderado de lo que significa la unión y la unificación para nosotros que hacemos parte de las filas espíritas.
Si nosotros realmente nos consideramos trabajadores espíritas, tenemos que trabajar arduamente en consolidar la unión entre nosotros y la unificación en el movimiento. Y ahora vamos a expandir un poco estos conceptos de lo que es la unión y la unificación. Pero es allí donde nosotros tenemos la llave. Sin Kardec no puede haber espiritismo. Eso es importante dejarlo claro. Así como sin Jesús tampoco puede haber espiritismo. Son dos conceptos que no pueden pasar desapercibidos para el estudioso de la doctrina. Jesús y Kardec son la llave para poder comprender y vivir la doctrina espírita. Y en otras palabras, para nosotros poder consolidar la unión y la unificación. Vamos a revisar estos dos conceptos, porque yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, en diferentes capacitaciones que Confecol ha hecho ya en años anteriores, y a través de un sinnúmero de conferencias que vemos, por ejemplo, en Brasil, y mensajes mediúnicos, como el famoso mensaje del doctor Becerra, donde habla de la unión y la unificación, muchos escuchamos estos conceptos y decimos, oye, pero ¿cuál es la diferencia o qué es lo que exactamente quieren decir los espíritus o quieren decir todos los trabajadores que trabajan en la divulgación cuando se habla de la unión y la unificación? ¿Son los mismos? ¿Son diferentes? ¿Y qué es realmente lo que se quiere decir? Pues vamos a recurrir primero, inicialmente, a la Real Academia Española para encontrar lo que significa unión. Pues si vamos a la Real Academia Española, la RAE, vamos a encontrar que unión es acción y efecto de unir, un verbo. ¿Y qué es unir? Unir es la acción de formar un conjunto y concurrir al mismo objeto o fin. Decimos que nos unimos cuando formamos un conjunto, ¿cierto?, entre varios, y ese conjunto tiene un mismo objetivo o fin. Mismo objetivo o fin. Eso es unión. Y unificación es acción y efecto de unificar, y el verbo unificar significa unir con el objetivo de reducir un todo en una misma especie. Conceptualmente son términos sinónimos, son análogos. Hablar de unión y de unificación para la RAE es exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que en la práctica y sobre todo dentro del movimiento espírita juega una pequeña diferenciación? Y digamos diferenciación entre comillas porque, como lo dice la misma definición, para unificar hay primero que estar unidos. La unión busca que nosotros nos hermanemos, confraternicemos, que nosotros veamos en el compañero que hace parte de mi conjunto a un amigo, un compañero más, que tenemos el objetivo de divulgar la doctrina espírita y de transformarnos moralmente. Eso es lo que nosotros hacemos en la institución espírita. Cuando nosotros nos congregamos en una institución espírita, formamos una casa espírita y habemos muchos trabajadores, la unión es decirle al compañero, tú eres mi amigo, tú eres mi compañero, tú eres mi hermano, y tenemos un mismo objetivo, y es transformar nuestras vidas moralmente y lograr que este mensaje pueda llegar a una humanidad necesitada. Y la unificación es buscar que ese todo, que son las diferentes instituciones espíritas, federaciones, congregaciones, logren dentro de sus prácticas reducirse a una misma especie. Es decir, para colocar un ejemplo, y aquí me voy a adelantar para ser más claro en el mensaje que quiero dar, si en el centro espírita de Germán el pase se da de esta forma, primero con dispersión y luego concentración de energías, en Juana de Ángel y en Cartagena se va a hacer de la misma forma. Si se ha llegado a un consenso en que se deben evaluar a las personas que están haciendo los cursos de formación de trabajadores espíritas, pues se debe en cada institución espírita hacer eso. ¿Con qué objetivo? De que todas las personas puedan aprender la doctrina espírita. No estamos hablando de usar las mismas metodologías. Son dos cosas diferentes. Porque uno de los problemas o de los escollos que ha tenido el tema en especial de la unificación es que muchas personas creen que cuando se habla de unificar se está forzando a las demás personas a que sigan la metodología que tal o cual centro espírita desarrolla, y eso no es unificación. Unificar es reducir todo en una misma especie, que tengamos las mismas prácticas, pero cada quien podrá utilizar diferentes metodologías. Germán podrá utilizar en su centro espírita el modo de evaluación oral.
qué entendiste del libro de los espíritus, preguntar, hacer trabajo. De pronto en Juan hacemos evaluaciones escritas. Esas son metodologías. Pero se está tratando de que haya unificación, especialmente en los criterios. Entonces, unir es confraternizar, hermanarnos. Unificar es buscar que esa unión se logre reducir en una misma especie, en términos prácticos. Para que haya unificación, primero tiene que haber unión. Sin unión no hay nada. Porque yo no puedo lograr concertar con un compañero de un centro espírita diferente o entre federaciones o en la Confederación Espírita Colombiana. Criterio de práctica es cuando ni siquiera hay unión entre nosotros. Entonces, el primer trabajo es la unión, que teóricamente no debería ser un problema para un espírita. Y el segundo es el de la unificación. Entonces, vamos entonces a adentrarnos un poquito ya en el tema de la unión. Y digamos que dentro de los pocos mensajes que voy a traer que no son, digamos, que no están dentro de la obra kardeciana, porque recordemos que vamos a hablar de la unión y la unificación extrayendo el mensaje de la codificación, que es lo que a veces nos falta a muchos, concentrarnos en la codificación y profundizar un poquito más. El doctor Becerra de Meneses en un mensaje dice: mantengamos el propósito de hermanar, aproximar, confraternizar y comprender, y si es posible, establezcamos en cada lugar donde el nombre del espiritismo aparezca, cual palabra de luz, un grupo de estudio, aunque sea reducido de la obra kardeciana a la luz del Cristo de Dios. Esa es la primera invitación en la noche de hoy de esta capacitación. Tenemos que hermanarnos, aproximarnos más, confraternizar, comprendernos los unos a los otros. Eso es unión. Que nuestras instituciones espíritas se caractericen por la unión que hay en sus trabajadores espíritas. Porque en toda institución espírita van a haber dificultades. Como lo vamos a ver más adelante, el propio Allan Kardec en el libro de los Mediums hace la aclaración de los escollos que hay a la hora de formar un centro espírita. Eso no es formamos un centro espírita y todo es amor y nos comprendemos y todos estamos... No, va a haber diferencias. Pero siempre tiene que haber hermandad, confraternización y comprensión. Ese es el objetivo que la doctrina espírita debe acarrear en nosotros. Aprender a unirnos. Es el primer trabajo que tenemos y que se supone debe estar consolidándose en nuestras instituciones espíritas. Allan Kardec fue un ejemplo de lo que es la unión. Él no hizo solo el trabajo. Él fue, como la misma expresión lo dice, el codificador. Fue quien se encargó de ordenar la información, utilizar la metodología adecuada, hacer el análisis correcto para poder publicar las diferentes obras, guiar a las demás personas para que conformaran los centros espíritas, liderar la Sociedad de Estudios Espíritas Parisiense. Eso fue lo que hizo Allan Kardec. Y Allan Kardec se valió de compañeros. Incluso su esposa fue un pilar para él. Gaby, como él le decía cariñosamente, fue un pilar para la vida de él. Tanto que después que él desencarna, ella queda liderando el trabajo que Kardec venía ofreciendo. Y, aunque no es el objetivo en la noche de hoy, cuando ella queda liderando, sucedieron una serie de complicaciones. Los espíritas que quedaron después de Kardec tuvieron inconvenientes, muchos se equivocaron, otros no, pero hubo bastantes escollos. ¿Por qué? Porque hubo problemas serios de unión. Cuando nosotros estudiamos lo que ocurrió con el espiritismo en Francia, especialmente después que Kardec desencarna, vamos a encontrar que el mayor problema que hubo con el espiritismo en Francia fue que los que quedaron abanderados de liderar la doctrina espírita en Francia no tuvieron unión. Y Allan Kardec trabajó muchísimo eso, tuvo muchísimos compañeros entre médiums, amigos y de diferentes países. Incluso aquí se ha hecho una investigación en Colombia donde el propio Allan Kardec alcanzó a tener intercambio de información con personas aquí en Colombia. Eso muestra el carácter que Allan Kardec tenía de unión. Eso es unión, confraternizar, ver en el otro una oportunidad de aprender, de sacar adelante la doctrina espírita. Y entonces, vamos a analizar con cuidado, con detenimiento,
el mensaje ya más completo que el Espíritu de verdad nos entrega en los obreros de la última hora, los obreros del Señor. Y este es un mensaje bastante interesante que vamos a tratar de profundizar haciendo la respectiva síntesis. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque está muy bien que nosotros estudiemos autores espirituales que son muy buenos, Emmanuel, Andrés Luis, Manuel Filomeno de Miranda, Juana de Ángelis, pero es importante que nosotros tengamos claras las bases que se encuentran en la codificación. Si a mí me preguntan, yo soy fan de quién, yo soy fan de Juana de Ángelis, las estudio, las digiero, me encantan y cada vez estoy profundizando más. Pero antes de yo profundizar en Juana, yo tengo que tener claros los conceptos que están en la codificación espírita. Yo no puedo empezar por Juana, yo tengo que empezar por Kardec. Y en la codificación hay muchísimo para digerir, como le dijo el espíritu Viana de Carvalho di Balbo. Después de 100 años estudiando y analizando el libro de los espíritus, aún hoy sigo encontrando algo nuevo cuando estudio esa maravillosa obra. Y si Viana de Carvalho sigue encontrando algo nuevo después de 100 años, ¿qué se deja para José Ángel Cueto para nosotros? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar el mensaje y a profundizar lo que más se pueda. Dice el Espíritu de verdad: habéis llegado en el tiempo en que han de cumplirse las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad. Felices los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro motivo que la caridad. Sus jornadas de trabajo se les pagarán al céntuplo de lo que hubieran esperado. Felices los que hayan dicho a sus hermanos: hermanos, trabajemos conjuntamente y unamos nuestros esfuerzos a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida. Vamos a hacer un stop ahí. La primera parte que coloco en negrilla nos está recordando que estamos viviendo un proceso de transición planetaria. Cuando Allan Kardec recibe este mensaje del Espíritu de verdad, estamos hablando del año 1862. El libro fue publicado en 1864, pero el mensaje lo recibe Kardec en 1862. Y ya el Espíritu de verdad le estaba hablando de un proceso de transformación para la humanidad. Y han pasado aproximadamente 160 años desde que el Espíritu de verdad entregó ese mensaje, y la humanidad aún se encuentra en un proceso de transformación. Los tiempos han llegado, como dice Kardec en la Génesis, y es allí donde cada uno de nosotros tendrá que meditar quiénes son los que en la tarea están trabajando con desinterés y sin otro motivo que la caridad. Es bastante amplia: benevolencia, indulgencia y perdón, que no puede dejar de faltar nunca en nuestras casas espíritas. Nosotros produciremos en diferentes proporciones. La parábola del sembrador es el ejemplo de que no todos vamos a producir lo mismo. Cuando nosotros estudiamos la parábola del sembrador, vamos a encontrar que Jesús en esa maravillosa parábola dice: algunos producirán al 20, otros al 30, otros al 50 y otros al 100. Cada quien producirá conforme a su condición moral. Pero lo importante es que nos involucremos en el trabajo, que demos lo que más podamos de nosotros. Y esos son los que van a decirle al compañero, al hermano: ven, vamos a unir nuestros esfuerzos y trabajemos conjuntamente. No el que le va a decir: no, tú no sirves, tú no esto, tú vete de aquí, tú no. Y ojo, hay que hacer esas aclaraciones. No es hacer apología a ser permisivos con lo que no esté bien, porque lo que no está bien, no está bien. Es una invitación a que aprendamos a trabajar conjuntamente y hacer un esfuerzo para lograr la unión. Esos que logren el trabajo de esa forma, el Señor, Maestro Jesús, les dirá: venid a mí, vosotros que sois buenos servidores, vosotros que supisteis acallar vuestros celos y vuestras discordias para que la obra no fuera perjudicada. Pero hay de aquellos que a causa de sus disensiones hayan retrasado la hora de la siega, porque la tempestad vendrá y serán arrastrados por el torbellino. Miren lo que dice en negrilla:
vosotros que supisteis acallar vuestros celos y vuestras discordias para que la obra no fuera perjudicada. Repito, no se está haciendo apología a ser permisivo con lo que no está bien. No es que nos vamos a quedar callados cuando algo no esté bien, porque lo que no está bien hay que decirlo, no está bien. Es que acallemos lo que no está bien en nosotros, que superemos las discordias para que no seamos nosotros, sino la doctrina espírita y Jesús los que brillen. Es que nosotros no hemos reencarnado en las filas espíritas para brillar. No es que vamos a brillar ahora por nuestra mediunidad, vamos a brillar por nuestras disertaciones, vamos a brillar por las capacitaciones que hacemos. No, es que nosotros no hemos venido a brillar. Cuando nosotros analizamos la pregunta 167 del libro de los espíritus, donde Kardec le pregunta a los espíritus superiores cuál es el objetivo de la reencarnación, los espíritus le dicen dos cosas: la expiación, que tiene que ver con los errores del ayer, y el mejoramiento progresivo. Entonces aquí no hemos venido a brillar y a mostrarnos como los mejores, no. Aquí hemos venido a trabajar para que sea la doctrina espírita y Jesús los que brillen. Entonces yo tengo que acallar mis celos, mis discordias con aquella persona con la que de pronto no tengo afinidad, para que la tarea no se vea perjudicada. Y eso no se nos puede olvidar nunca, porque hay muchas instituciones espíritas en el mundo entero que se han acabado precisamente por esto, porque no hemos logrado superar nuestras diferencias, nuestras discordias, y nos perjudicamos a nosotros mismos y de paso perjudicamos a la doctrina espírita, porque nosotros somos sus representantes, y si los representantes no están sintonizados por la doctrina espírita, se va a ver perjudicada. Y finaliza diciendo el espíritu de verdad en este mensaje: en este momento, 1862, y en este momento, 2021, casi 160 años después, Dios efectúa el censo de sus servidores fieles y ha señalado con el dedo a aquellos cuya devoción es solo aparente, a fin de que no usurpen el salario de los servidores valerosos. Porque a los que no retrocedan ante su tarea, Él confiará los puestos de mayor compromiso en la magna obra de la regeneración a través del espiritismo. Y se cumplirán estas palabras: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Así como el DANE hace un censo aquí en Colombia, ¿cierto? Dios está haciendo un censo también de sus servidores fieles. ¿Quiénes son los que realmente están involucrados y quiénes no con la tarea de regeneración de la humanidad? Porque recordemos, y Allan Kardec también es muy claro en eso, el papel del espiritismo está dirigido a ayudar en el proceso de regeneración de la humanidad. Nosotros nos transformamos, estamos logrando mejoras sustanciales en nuestra vida. Pero la magna obra del espiritismo está en tener un impacto en la regeneración de la sociedad humana a nivel general. Y me gusta mucho esta frase del espíritu de verdad: a los que no retrocedan ante su tarea, Él confiará los puestos de mayor compromiso. Y nos recuerda aquella expresión del Maestro Jesús, que a mí me encanta muchísimo, cuando dice: quien está involucrado en el trabajo y quien está dispuesto a seguirme, no tiene tiempo para mirar atrás. No, que espérate que yo vea. No, nada, no mires para atrás. Trabaja y sigue adelante. No hay espacio para retroceder. Y a medida que uno se va involucrando más con el trabajo espírita, van apareciendo puestos de mayor compromiso. Porque esos puestos que, digamos, son puestos, sí, tienen un único objetivo: es impulsar a la doctrina espírita en la sociedad. Y nos preguntamos mucho: pero ¿y cuándo va a ser ese mundo de regeneración? ¿Cuándo es que el espiritismo va a ser conocido por todo el mundo? ¿Cuándo? Cuando realmente el único país que tiene de manera masiva espíritas es Brasil. ¿Cuándo es que va a ocurrir eso? La respuesta es muy sencilla: cuando nosotros nos apropiemos de este mensaje consolador y llevemos a través de nuestro ejemplo este mensaje a la sociedad. Eso no es una pregunta externa,
de que cuando es que el espiritismo se va a transformar, va a llegar una luz y todo el mundo el rayo de la doctrina espírita nos va a penetrar a todos y por ósmosis la humanidad se va a convertir en espírita. No, eso no es así. Eso es con trabajo y ese trabajo depende de nosotros. Pero para eso, como lo dice el Espíritu de verdad, tenemos que trabajar unidos. En la unión, la base para el éxito dentro del trabajo espírita. Allan Kardec, en la Revista Espírita de 1859, en el mes de junio, en un discurso maravilloso que le invito a todos ustedes que lean, está en el mes de junio de la Revista Espírita del 59, pero es un discurso de clausura del año social entre 1858 y 59 de la Sociedad de Estudios Espíritas Parisienses. Dice algo que es muy importante. El objetivo del espiritismo es el de mejorar a los que comprenden. Sí, porque hay personas que no quieren saber de espiritismo. Con eso no se puede hacer nada. Es el de mejorar a los que comprenden la doctrina espírita y tienen buenas intenciones. Y dice, tratemos. Esto fue un discurso en el que Kardec se dirigió a varios trabajadores de la Sociedad de Estudios Espíritas Parisienses. Tratemos de dar el ejemplo y mostrar que para nosotros la doctrina no es una letra muerta. Es decir, que no caigamos en el error en el que han caído las religiones ortodoxas y convencionales en el ayer. Que esto que estamos estudiando se convierta en letra muerta, que está ahí en el libro y no lo estamos poniendo en práctica. Tenemos que dar el ejemplo. Porque pasa, y eso nos pasa a todos en nuestras instituciones, y es normal. Y no estoy diciendo que ahora eso no debe ocurrir. Es normal que en las instituciones espíritas pase, por ejemplo, hablo por experiencia personal, que a veces en la institución espírita va fulano de tal y está trabajando y de repente estoy en otro lugar, algo laboral, y me dicen, oye, ¿tú conoces a fulano de tal? Sí, claro, yo lo conozco. Yo antes decía, sí, yo lo conozco porque él es espírita, él va al centro espírita. ¿Por qué? Porque es terrible, hace esto y esto. Eso es malísimo ese tipo. ¿Cómo va a ser? Pues ya yo cambié la estrategia. Cuando me preguntan, yo digo, ¿por qué? Y si me dicen, no, pues es un hombre maravilloso, va al centro espírita. Va al centro espírita, ya al centro espírita va. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Que no vayan a dar referencias de nosotros que estamos haciendo cosas indebidas. Y sí, porque pasa también eso, que uno pregunta, me pasa constantemente. Oye, fulano de tal, muy buen tipo, buen jefe, buena persona. ¿Por qué? Porque él va al centro espírita. Y si saco pecho y digo, él va al centro espírita. Entonces, que nosotros seamos motivo de que la casa espírita se reconozca porque nosotros estamos haciendo mucho bien. Tenemos que ser ejemplo. Y el ejemplo arranca con la unión, la confraternización, la hermandad, la caridad, la unión, en otras palabras. Kardec tuvo muchísimas dificultades. Y el tema sobre todo de la unificación, que digamos no se pudo explayar de la forma en cómo pretende hacer el movimiento espírita hoy en día, tuvo dificultades. Y hay una anécdota muy interesante en la Revista Espírita, donde Kardec narra un hecho que estando en una reunión mediúnica de la Sociedad de Estudios Espíritas Parisienses, se comunica un espíritu y da un nombre de un personaje famoso en la historia. Todo el mundo queda maravillado con el mensaje y cuando la reunión se acaba y Kardec queda a solas, analiza el mensaje y se da cuenta que el espíritu era un embaucador. Kardec queda, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser que me haya dejado, que haya pasado esto? Y el guía espiritual de la Sociedad de Estudios Espíritas Parisienses era el espíritu de San Luis, un espíritu superior. Y él cuando ve, analiza el mensaje y lo repite y dice, no, esto no está bien. Lo primero que se le viene a la mente es, oye, ¿y dónde está el guía? San Luis. ¿Tú por qué permitiste que este espíritu entrara aquí y nos engañara a todos y me engañara incluso a mí? Y en otra reunión mediúnica evoca al espíritu de San Luis y le dice, yo quisiera saber por qué tú permitiste que este espíritu ingresara aquí. Y San Luis le dijo, es que el problema no es mío. ¿Te has puesto a analizar quiénes son los que entran a las reuniones mediúnicas que estás haciendo? Y le dice, debes tener un mayor control en quiénes son las personas que entran en la reunión, porque para que una reunión mediúnica sea exitosa debe haber homogeneidad en los objetivos, pensamientos, sentimientos, vibraciones. Si no hay homogeneidad, la reunión mediúnica no va a tener el fruto que se espera, no lo va a tener.
Y dice Allan Kardec que él entendió con ese mensaje de San Luis que hay que empezar a poner directrices. Y esas directrices van sentando las bases para lo que es la unificación en el movimiento espírita, que es lo que está haciendo la Confederación Espírita Colombiana. Todo este trabajo de dividir en departamentos, que hay diferentes capacitaciones, tiene un único objetivo, y es que todas las instituciones espíritas que estamos afiliadas a Confecol tengamos unidad de criterio. ¿Con qué objetivo? De que el espíritu crezca aquí en Colombia y en Sudamérica también. Ese es el principal objetivo. Y ese ejemplo que les acabo de dar de Allan Kardec es un ejemplo que nosotros tenemos que sentar directrices. Esto se hace así, esto no se hace así. Porque a veces pasa, y aquí me voy a adentrar ya a lo que ocurre en Colombia, lo que he visto en muchos lugares, que hacemos cosas que no funcionan y como no funcionan creemos que eso es kardeciano y eso no es así. No, mira, es que yo estoy haciendo cromoterapia, yo estoy haciendo acupuntura con los pacientes en las tareas de tratamiento físico-espiritual y funciona y la gente le va bien. Perfecto, nadie está diciendo que no te pueda funcionar porque es que puede funcionar, pero eso no es espiritismo. Yo he ido a tratamientos de acupuntura y me parece muy bueno, pero voy donde el especialista de acupuntura. El centro espírita no es el lugar donde yo le voy a hacer competencia al de acupuntura, al de Reiki, al de bioenergía o al de cromoterapia, no. Y eso es lo que a veces algunos no entendemos. Esas terapias no es que sean malas, son muy buenas, pero eso no es espiritismo. No lo es. Hay personas que hacen el rosario y hay personas que le va bien con el rosario en la Iglesia Católica. ¿Hacer el rosario está malo? Obvio que no. No podemos hacer un comentario y decir que hacer el rosario está malo. Pero eso no es espiritismo. Ahora, como a una persona le funciona el rosario, entonces yo voy a hacer el rosario en la casa espírita. No. Allan Kardec sentó unas directrices y esas directrices son muy claras. Porque tenemos que confiar más en la ayuda de los espíritus superiores. La cromoterapia es muy buena, pero las energías mixtas que provienen de nuestro ectoplasma y las energías que provienen de los espíritus superiores van a ayudar también. Yo tengo que confiar en el mundo espiritual porque si no lo hago estoy confiando más en terapias alternativas que son muy buenas que en la ayuda de los espíritus superiores. Es importante que nosotros entendamos eso y es lo que la Confederación Espírita Colombiana intenta. Cuando se conforman las federaciones, los diferentes departamentos, se hacen las capacitaciones, tratar de que nuestras instituciones espíritas se fortalezcan en el área doctrinaria. Allan Kardec, en el libro de los mediums, cuando hablas en el capítulo 29 sobre la conformación de las reuniones y sociedades espíritas, dice algo que es de plena actualidad. Porque a Kardec, cuando uno lo estudia, uno se da cuenta de la sabiduría que tenía el hombre. Hablaba para su momento, pero tenía ecos que resuenan todavía en pleno siglo XXI. El espiritismo que acaba de nacer, dice Kardec, todavía es considerado de maneras muy diversas, así como muy poco comprendido en su esencia por un gran número de adeptos. Por esa razón, aún no se ha logrado establecer un vínculo poderoso entre los miembros de lo que podríamos denominar una asociación espírita. Ese vínculo solo puede existir entre aquellos que perciben el objetivo moral del espiritismo, que lo comprenden y lo aplican a sí mismos. Cuando el espiritismo inició en Francia, Kardec tuvo esos inconvenientes y muchas instituciones espíritas tuvieron esos inconvenientes. ¿Por qué? Porque habían diferencias y las diferencias son normales. Las diferencias van a ocurrir siempre y es normal porque somos diferentes. El problema no está en las diferencias, el problema está en cómo nosotros dividimos nuestras diferencias, que es una cosa muy diferente. Pero yo tengo una diferencia con Germán, pero yo tengo dos opciones: o me voy a las malas con él, o le digo, hablemos, somos hermanos, compañeros, cede tú, cedo yo, todo por el bien de la doctrina espírita. Y quiero resaltar esto, ese vínculo que debe existir entre los trabajadores, es decir, entre nosotros, está entre aquellos que perciben el objetivo moral del espiritismo. Es decir, que aquellas personas que en los centros espíritas forman unas problemáticas enormes, no han comprendido el espiritismo y tampoco lo están aplicando a sí mismos, porque el Evangelio es muy claro cuando habla de la caridad y de la aplicación de las máximas del Maestro Jesús. Una sociedad
en la que aquellos sentimientos, caridad, fraternidad, comprensión, prevalezcan por completo, donde sus integrantes se reúnan, haya unión, con el objetivo de instruirse con las enseñanzas de los espíritus y no con la expectativa de presenciar fenómenos más o menos interesantes o para hacer que prevalezca la opinión de cada uno. Una sociedad así, repetimos, sería no solo viable, sino también indisoluble. Indisoluble, es decir, no se puede diluir, no se puede quebrantar, es inquebrantable un centro espírita así. En un centro espírita donde en sus trabajadores permanezca la unión y en un movimiento espírita donde prevalezca la unificación, es un movimiento espírita que es indestructible, no hay nada, podrá tener dificultades, pero no lo mueve nada. Es como la casa en la roca de la que habla el Maestro Jesús. Pero si inmediatamente hay un problema, yo ya tengo problemas, peleo con el uno, con el otro, tú te vas, está aquí, o hay escándalos, ya en ese momento se pierde todo. Entonces, en nuestro centro espírita tenemos que trabajar más por la unión. Y en nuestro movimiento espírita tenemos que trabajar por la unión y por la unificación. Y tengo que ser muy insistente en eso porque ese es el objetivo. El manual de orientación a las actividades de las instituciones espíritas tiene su objetivo. Este manual, dice en la introducción de este manual, es el resultado de un trabajo realizado durante muchos años por dirigentes y trabajadores espíritas, quienes han aportado horas que se traducen en años, de dedicación a la organización y estructura administrativa y doctrinaria de las instituciones espíritas de nuestro país, con el fin de buscar nuestra identidad como movimiento unificado, con el estudio y práctica de la doctrina espírita codificada por el maestro Allan Kardec. Ese manual de orientación, que está disponible en nuestra página de Confecol, y todos los manuales que tenemos de los diferentes departamentos, infanto-juvenil, administrativo, trabajo social, asistencia espiritual, todo eso es el producto de un trabajo de muchas horas y de muchos años, que tiene un objetivo, y es que el movimiento espírita colombiano se logre identificar, que haya una unidad entre nosotros. Recuerden la definición que da la RAE: decir un todo en una misma esencia. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Lo que estamos haciendo ahora es esto, e incentivando a personas o centros espíritas que no están afiliados a que entiendan la necesidad de que nos unamos y nos unifiquemos. Hay que comprender, dejar aquellas cosas que de pronto nos hemos habituado a hacer que no están bien, para que se empiecen a hacer bien y poder favorecer el avance de la doctrina espírita. Eso es importante. Divaldo recibió un mensaje del espíritu Colavida, donde Colavida daba un espaldarazo a el trabajo que se está haciendo en Colombia con la unificación. Cuando dice, este manual llega en el momento de renovación espiritual de la humanidad, ¿les parece eso conocido? Lo que dice el Espíritu de Verdad en el Evangelio según el Espiritismo, lo que dice Allan Kardec en la Revista Espírita del año 1859, el momento en que este manual ha sido publicado llega en el que se está dando una renovación espiritual de la humanidad, e incluso en Colombia, porque Colombia, y ahora voy a hablar de eso, tiene un papel importante dentro de la divulgación de la doctrina espírita en habla hispana. Y no es que Colombia sea el non plus, no, tiene un papel importante. Todo lo tiene, pero Colombia tiene un papel importante en la divulgación de la doctrina en habla hispana. Cuando el conocimiento doctrinario alcanza un expresivo número de criaturas que tienen sed de verdad y hambre de justicia. Saludamos de ese modo, en este admirable repositorio de esclarecimientos oportunos, a un verdadero guía cultural espiritista capaz de mantener el equilibrio doctrinario en las instituciones espíritas. Ojo, que estarán unificadas en los principios revolucionarios del pensamiento de la codificación.
Unificación con Kardec es lo que estoy diciendo ahí con la vida. Unión con Jesús y unificación con Kardec. Y en Colombia tenemos que trabajar en eso. Miren, uno empieza a valorar el trabajo que uno hace cuando uno sale. Hace casi ya, voy para 12 años de ser trabajador activo de la sociedad, del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. Cuando yo empecé en el Centro Espírita, me sentía muy contento, trabajaba. Había cosas que yo decía, oye, esto se puede mejorar un poquito. Y entonces yo decía, esto hay que mejorarlo. Hasta que en un viaje que tuve a otro lugar, empecé a ver que en otros centros espíritas hacían cosas que no estaban bien. Y yo dije, oye, me siento bien en mi centro espírita porque a pesar de que hay diferencias, estamos tratando de hacerlo mejor. Lo mismo ocurre con el movimiento espírita colombiano. En el 2019 tuve la oportunidad de viajar a España, una invitación que me hicieron en la ciudad de Valencia y en una comunidad de Valencia que se llama Villena, trabajadores espíritas de bastantes años. Y hablando con los directores que ya están muchos avanzados en edad, me contaron algo que me llamó muchísimo la atención. Ellos eran muy amigos de Juan Antonio Durante. Juan Antonio Durante fue un gran trabajador espírita, divulgador de la doctrina espírita argentino, que trabajó incansablemente por la divulgación de este mensaje. Y es el gran responsable de que nosotros tengamos muchísimas obras hoy de Juana y de otros grandes autores, porque él se encargaba de esas traducciones. Y me dijeron, hablando en un momento muy especial con ellos, que la última vez, antes de que desencarnara Juan Antonio Durante, llegó a Villena a darle una conferencia a ellos. Ya él estaba enfermo cuando llegó. Ellos le hicieron una pregunta a Juan Antonio Durante y le dijeron, mira, Juan Antonio, nosotros queremos hacerte una pregunta. Es claro el papel que Brasil cumple en la propagación del espiritismo a nivel mundial, pero nosotros queremos hacerte una pregunta en particular. ¿Qué país, además de Brasil, con todo el trabajo que tienes cerca de Divaldo y lo que has visto, crees tú que va a jugar un papel importante en los años subsiguientes para que la doctrina espírita sea más conocida en la humanidad? Y ellos me dijeron, sin pensarlo, Juan Antonio Durante dijo Colombia. Y ellos se quedaron sorprendidos porque dijeron, ellos pensaron que iban a decir Argentina, iba a decir otro país, y dijeron Colombia. Y a mí me impresionó mucho cuando ellos me contaron esa anécdota. No, y hago la aclaración, no porque Colombia sea especial, no. Eso lo que dice es que afuera se está viendo el trabajo que se está haciendo aquí en Colombia. Eso que respondió Juan Antonio Durante y que otras personas me lo han dicho en otros países cuando he tenido la oportunidad de ir, se traduce en que se está viendo el trabajo que se está haciendo en Colombia. Y muchos dirán, oye, pero es que aquí en Colombia hay problemas con centros espíritas y uno se reúne en estas capacitaciones y le dicen, mira, este centro espírita no quiere hacer las cosas, no se quieren federar. Sí, hay problemas, pero a pesar de los problemas que hay, estamos tratando de sacar adelante el movimiento espírita colombiano. Y este trabajo de unificación está viendo sus resultados. Está viendo sus resultados y la gente lo ve y nos ve como país como ejemplo. Y eso nos tiene que motivar a nosotros para que superemos nuestras diferencias, nos unamos y nos unifiquemos, como dice Colavida, bajo los principios revolucionarios de la codificación kardeciana. Ese podríamos decir que es el mensaje final de la noche de hoy. Podemos decir entonces, con este mensaje que nos entrega Allan Kardec, llama la atención cuando Kardec dice, cuando encuentre consagrada la obra a la que se ha emprendido, que es la doctrina, yo seré feliz si mis esfuerzos pueden ayudar a hacerla, la doctrina, entrar en la senda seria que es su esencia, la única que puede asegurar su futuro. Dice, seré feliz, porque Allan Kardec desde la patria espiritual se encuentra liderando el movimiento espírita mundial. Y cada vez que nosotros hacemos lo que nos corresponde en nuestra casa espírita, empezando desde allí, estamos ayudando a que el espiritismo se divulgue, estamos ayudando al proceso de regeneración de la humanidad
y estamos haciéndole honor a los espíritus superiores y en especial a Kardec, a todo el trabajo que él hizo. Nuestro trabajo empieza desde nuestra institución espírita de unión. Por más mínimo que sea, si me toca coger la escoba para barrer, ese trabajo es importante porque yo no puedo llegar al centro espírita y que el centro espírita esté sucio. Ese trabajo no es menos importante. Yo no tengo que ser conferencista, yo no tengo que ser el gran divulgador, no tengo que ser un gran medio, no tengo que ser el gran dirigente para hacer la tarea que me corresponde. Y recuerde, a medida que nosotros cumplimos con nuestra tarea, se nos va dando más responsabilidad. Eso es importante que lo tengamos presente. Y ya para finalizar, estamos casi en una hora, para finalizar, me gustaría dejar este mensaje final. Hace muchos años, el guía de nuestra institución espírita, Juana de Ángeles, acá en Cartagena, que se llama José Antonio, nos regaló esta frasecita, que yo la traigo mucho a colación en las conferencias que doy. Él decía, quien conoce a Jesús nunca más vuelve a ser el mismo. El espiritismo no existiera sin Jesús. Hay personas que pareciera que le diera algo cuando decimos esto, porque ay, los espíritas son religiosos. No. El espiritismo no es una religión por decir que sigue a Jesús. El espiritismo no se fundamenta en los dogmas que la religión construyó con base en el mensaje de Jesús. El espiritismo se basa en el mensaje que Jesús entregó, que son dos cosas diferentes. Y el espiritismo lo que ha venido a hacer es, como lo dijo el propio Jesús en la última cena de los apóstoles, ha venido a enseñarnos cosas que no sabemos y a recordarnos su mensaje. Él es quien lidera la doctrina espírita. Entonces, sin Jesús no hay espiritismo. Y seguir a Jesús, eso es importante aclararlo, no es darse golpe de pecho, no es arrodillarse, no es cantar, no es saltar, no es decir en mis oraciones, yo te amo, Jesús. No, eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es vivirlo a través de los actos. Cuando uno entiende eso, entiende también por qué Pablo decía, no soy yo, sino Jesús quien vive a través de mí. Entonces el espiritismo ha venido a hacer eso. Y yo podría, para concluir, decir lo siguiente. Con Jesús nos unimos, con Kardec nos unificamos. Con Jesús aprendemos lo que es la caridad. Con Kardec aprendemos a que la doctrina espírita logre el objetivo para el cual fue materializada. Entonces, para ya concluir, queridos amigos, compañeros y hermanos, el trabajo es arduo, pero en nuestras manos está que el espiritismo sea cada día más conocido. La invitación es, trabajemos cada día por la unión en nuestros centros espíritas, por la unión del movimiento espírita colombiano y por la unificación en el movimiento espírita colombiano y mundial. Muchísimas gracias por la atención prestada y quedo atento a cualquier indicación, comentario, no sé, o incluso si hay preguntas, no sé si hay espacio a preguntas. Bueno, abrimos un espacio para preguntas que quieran hacer a nuestro hermano José Acueto respecto a esta magnífica exposición que nos ha realizado en el día de hoy. Bueno, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, entendemos que hubo suficiente claridad de ilustración para poder seguir. Vamos a cerrar entonces este ciclo pidiéndoles a todos que cerremos nuestros ojos por un minuto. Cerremos nuestros ojos, visualicemos la imagen del Maestro Jesús, ese Jesús que nos ama, que nos bendice cada día, que nos brinda la oportunidad de amar, de aprender a amar y de ser amados, para decirle, Maestro Jesús,
amado Padre Celestial. Gracias por la bendita oportunidad del conocimiento. Gracias, Señor, porque estamos construyendo. A partir de tus orientaciones, construimos en el tiempo y en el espacio con el trabajo de la unión y la unificación del espiritismo. Bendice, Maestro Jesús, a todos nuestros hermanos que hoy, congregados a través de este maravilloso tema, hemos buscado adquirir conocimiento que nos permita fortalecernos en la fe, fortalecernos en la unión y en la unidad del espiritismo. Gracias, amado Señor, porque estando cerca de ti, sabemos que al fortalecernos, ayudamos a que el conocimiento de la ciencia espírita se expanda por el mundo. Amado Maestro Jesús, infinitas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por escucharnos. Que así sea. A todos por venir en esta jornada. Mil y mil gracias a nuestro hermano José Ángel Cueto. Gracias a todos. Agradecimientos y feliz noche para todos.